¿Cómo están? Estuvimos conversando sobre Pushkin y el romanticismo. La invitación hoy es ponernos un poquito, irnos un poquito más para atrás y hablar de Goethe, uno de los clásicos entre los clásicos, uno de los hombres más completos en cuanto a que no solo abarcó la dramaturgia, la poesía, la novela, sino que también tuvo que ver con la ciencia, un hombre que investigó, que tuvo una teoría sobre los colores, que estudió sobre anatomía, la morfología, incluso con algunos conceptos que pueden estar absolutamente concordantes con los de Darwin. Eh, Trabajó sobre la mineralogía, una de las colecciones de rocas importantes, que se apasionó con varios temas de la ciencia y no solamente con la literatura, que fue la que lo tuvo como protagonista y que lo coloca en la historia como uno de los más importantes, de los más encumbrados de la cultura occidental. Eh, Goethe nació en 1759 y va a fallecer en 1832. Quiere decir que es ese siglo XVIII que pasa hacia el siglo XIX, nada menos que con la Revolución Francesa, con varios procesos emancipatorios, fundamentalmente el de Francia y el de Estados Unidos. Todo esto va a influir absolutamente en ese pensamiento liberal, un hombre que también va a tener, va a integrarse a la masonería, esos movimientos que van a estar en contra del poder monárquico. Lo interesante es que quizás en Alemania, a diferencia de otros países, se dio una especie de centro de pensamiento intelectual, de consideraciones, donde no hubo una acción bélica como en otros países, pero sí un gran debate y una gran proliferación de pensamiento liberal a través de los intelectuales. Goethe fue uno de ellos, estuvo dentro, integrado a estos pensamientos, a lo que significó Alemania, ¿no? El prodigio de tantos científicos y tantos pensadores, tantos escritores, tantos artistas, tantos músicos, todo lo que significó Alemania desde ese siglo XVIII hacia el siglo XIX y lo que significó en el siglo XIX, por supuesto. Goethe, el padre de Goethe era un abogado, consejero de la corte, la madre, hija de un antiguo alcalde de Frankfurt, que es donde nace Goethe en 1759, en Frankfurt, Alemania. El padre abandona todas sus funciones para dedicarse a la educación de los hijos. Como ocurría en esas familias, estaba prácticamente naturalizado que muchos de estos hijos fallecieran. Si uno revisa cualquiera de las biografías, en algunos casos son menos los que sobreviven, como en el caso de la familia de Goethe, donde solamente sobrevive Goethe con una hermana. Se habla que a los 6 años él ya hablaba un montón de idiomas, que hizo algunas traducciones importantes siendo muy niño. Lo que ocurre es que él después, claro, va a estudiar abogacía para seguir la vocación del padre, se va a Leipzig, donde va a estudiar Derecho a partir de 1765 y en 1768 abandona los estudios por una enfermedad grave, va a volver a Frankfurt, donde una amiga de la madre lo va a cuidar, pero al mismo tiempo lo va a introducir dentro de lo que es el misticismo de los pietistas. Esta es una, digamos, un pensamiento que parte de la religión luterana, pero cree justamente en la exaltación de los sentimientos. Todo esto le va haciendo base a lo que significa la escritura y la poesía, la propuesta de Goethe, en cuanto a que se empiezan a conformar todas las coordenadas de ese pensamiento romántico. En este caso, el hacer, digamos, a través de esta amiga de la madre, lo otro interesante es que esta amiga también lo introduce en algo que él se va a apasionar y que tiene que ver mucho con el romanticismo también, que son esas leyendas eh, locales, alemanas, los mitos, el ocultismo también va a ser parte de los intereses que va a tener Goethe. Ese regreso a Frankfurt entonces, ese regreso a Frankfurt va a tener que ver con la escritura de sus primeros poemas y el acercamiento a una filosofía más allá de los estudios, la erudición la que él ya venía. Posteriormente, en 1770, él va a retomar los estudios de Derecho en Estrasburgo,
para concluirlos en 1771. Lo interesante de esa estadía en Estrasburgo, cuando él culmina los estudios de Derecho, es que ahí conoce a una mujer que le va a inspirar la mayoría de los personajes que él va a componer en sus libros, los personajes femeninos, y más importante que eso todavía, que es fundamental, es que conoce en esos años y va a tener una relación de amistad muy cercana con alguien que va a ser influyente para él, que es el teólogo, filósofo y crítico literario Herder. Que Herder lo que hace es introducirlo dentro de lo que es la poesía alemana, eh, Shakespeare, que Shakespeare es otro de los influyentes más importantes, o sea, cómo Shakespeare es recuperado por el romanticismo, lo veíamos en Pushkin, y lo vamos a ver de forma constante en Goethe. Goethe, a través de Herder, entonces empieza su estudio de la obra de Shakespeare, de todo lo que... Yo estaba recordando también el caso de Laforgue, que absolutamente relacionado con los simbolistas, pero que recoge algo del romanticismo. Y recuerdo que en uno de sus libros más importantes, Moralidades Legendarias, uno de los relatos recrea justamente el Hamlet de Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare? Porque Shakespeare también es alguien que indaga dentro de la psicología humana y de los sentimientos. Hamlet es un compendio de las locuras humanas en todas sus posibilidades, la propia enajenación del Hamlet, la enajenación de Ofelia, todo ese compendio de los sentimientos humanos frente a una circunstancia dramática, como puede ser un crimen dentro del palacio, pero, pero en esta época comienza esa amistad entonces entre Goethe y Herder y el estudio de Shakespeare y el estudio de la poesía tradicional alemana, el alejamiento de cualquier concepto neoclásico. Estamos hablando que el romanticismo es la contraposición, es la oposición al clasicismo y sobre todo al neoclasicismo que se habían puesto en algunas áreas en este siglo XVIII. Concluye sus estudios de Derecho, entonces hace unas prácticas en Wetzlar sobre abogacía, y aquí ocurre algo interesantísimo, porque en estos años donde él hace las primeras prácticas como abogado, le ocurren dos circunstancias que van a inspirarlo para la primera gran obra. Habiendo escrito una comedia y un par de dramas, Las penas del joven Werther va a ser la obra que lo va a impulsar, que lo va a colocar en una primera línea de la literatura universal, un libro que va a ser muy influyente, que va a ser un gran impacto. Lo que lo inspira en estos años cuando él intenta empezar a sus trabajos como abogacía, que los va a sufrir porque después los va a querer abandonar, es que se enamora Goethe de la esposa de un colega abogado. Eso por un lado. Y por otro lado, otra historia que se une a esta es la circunstancia de otro colega con un amor infructuoso que se suicida, y se suicida con un arma que le presta este abogado que tenía una esposa de la cual se había enamorado Goethe. Esas dos historias del hombre que se suicida y del enamoramiento propio de Goethe por la esposa de un colega es lo que le va a inspirar las penas del joven Werther, ese libro que se va a publicar en 1774 y que tiene un impacto muy grande, muy grande, muy grande, a tal punto de que se crea una ola de suicidios, porque el personaje se suicida por amor, ese suicidio que tiene que ver con la frustración amorosa. Y aquí es interesante porque nosotros volvemos a considerar lo que es la democratización del sentimiento humano, ¿no? Si bien, lógico, que vamos a encontrar en el siglo XIII la consideración de Paolo y Francesca, que coloca el amor frente a las pautas convencionales y sociales, pero son como destellos en una sociedad donde los matrimonios eran creados por conveniencia, donde había otros conceptos del que tenemos ahora, digamos, el ser humano emancipado, liberado. En este caso es interesante que las circunstancias en las cuales Goethe escribe y publica en 1774, inspirado por estas circunstancias
Estamos hablando de un jovencísimo Goethe, ¿no? De 24 años, inspirado por las circunstancias del sentimiento amoroso y de la frustración amorosa, y de cómo esto impacta. Pero siempre un libro tiene un impacto y tiene un éxito si hay a su vez un sector de la población que está esperando ese espejo para su emoción, para su afectividad, ¿no? Esa correspondencia es lo que crea el éxito. Otra cosa interesantísima, en 1772, un par de años antes de la publicación de Las penas del joven Werther, con ese impacto que tiene, es que ayuda a Herder, a su amigo, teólogo, crítico literario, en la redacción del manifiesto fundador del movimiento Sturm und Drang. Sturm und Drang quiere decir tormenta e impulso. Las dos palabras de este manifiesto y de esta propuesta teórica para la creación, ya está colocando absolutamente el sentimiento por encima de la razón, de la ilustración, los conceptos de alguna manera del neoclasicismo, o sea, el impulso humano, la pasión, el sentimiento se pone por sobre el resto. Aquí lo interesante es que esto es el preámbulo del romanticismo, y la obra, Las penas del joven Werther, entre estas dos propuestas, digamos, nace lo que vamos a conocer como romanticismo. Vuelto a Frankfurt, el comienzo de sus actividades como abogado en Frankfurt, la escritura de tres obras, una comedia, dos dramas y sobre todo el imponente éxito de Las penas del joven Werther. Goethe se enamora de una hija de un banquero de Frankfurt. Hay un compromiso, pero no se concreta la relación al matrimonio, lo cual es un nuevo fracaso amoroso de Goethe, y la decisión de aceptar la invitación para ponerse al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto en Weimar. Va a huir prácticamente de Frankfurt Goethe, de esa relación frustrada que tiene con esta hija de un banquero en Frankfurt, y se va a instalar más allá de algún viaje a Italia que va a hacer durante algún tiempo, pero el resto de su vida va a vivir entonces en esta ciudad alemana de Weimar, donde se va a poner al servicio del príncipe Carlos Augusto. Ahí es interesante también, va a estar 10 años, casi 10 años sin escribir nada, primero por todas las actividades que se le va a encomendar, pero no va a frenar sus actividades intelectuales, incluso va a ser una época en la que se va a dedicar con mucha énfasis a la ciencia, a todos esos estudios científicos sobre el color, sobre la morfología humana, sobre la mineralogía también, va a exponer teorías, va a escribir algunos ensayos al respecto. La madre de Carlos Augusto al mismo tiempo va a crear un círculo intelectual en el que se va a sumar Goethe. El ascenso dentro de la corte, él va a ser consejero y va a tener un cargo equiparable al de ministro. A su vez también él va a ser un supervisor de la biblioteca de Weimar, que va a ser una de las bibliotecas más importantes que va a tener Alemania en su época. Va a tener en general Goethe una gran actividad intelectual durante esos 10 años, sin escribir, pero dedicado por momentos más a la ciencia. Al mismo tiempo, esos círculos literarios le van a permitir conocer durante esos años a personalidades como Napoleón Bonaparte, como Beethoven, como Schiller, como Schopenhauer. Hay un gran relacionamiento con esa intelectualidad y una gran presencia de Goethe, sin olvidarse de lo que había sido el impacto del libro Las penas del joven Werther. Se le agrega el von Goethe,
que es para tener un cargo dentro de la corte, y hay una protesta de algunos otros nobles, pero el crecimiento de la figura, de la presencia de Goethe dentro de la corte es muy importante durante esta época. En 1783 va a ingresar a la masonería, eh, y gracias a Goethe, a lo que significa su presencia, su trabajo, tanto de sus cargos como de la supervisión de la biblioteca, Weimar se convierte en uno de los centros culturales de Alemania, teniéndolo a Goethe como uno de los protagonistas, con todas estas personalidades que él va a conocer y que van a estar cerca de lo que significa un momento muy importante para Alemania en cuanto a la efervescencia intelectual, a lo que significa la presencia de todos estos pensadores, la proyección hacia un siglo XIX que también va a tener a Alemania como protagonista. La Revolución Francesa, por supuesto, que lo impacta dentro de su condición de masón. Incluso se habla de que la obra Fausto, que tiene dos partes, y la primera es escrita y publicada en 1807, la segunda va a ser póstuma después de su muerte en 1832. También está influida por conceptos de la masonería. La literatura de él empieza a tener algunos conceptos que denuncian su condición de masón. Lo otro que ocurre, otro cambio a nivel de su propuesta de escritura, tiene que ver con el viaje a Italia, que es entre 1786 y 1788. Ahí hay como una vuelta que esto también va a influir en su Fausto. Es un regreso a un concepto clásico, más allá de que él partía de lo romántico, pero uno puede diferenciar Faustos de Werther, por ejemplo, ¿no? Fausto atiende absolutamente la condición del sentimiento humano, ese momento crucial en el que el ser humano tiene que decidir entre sus ambiciones personales, íntimas, y cómo la ciencia al mismo tiempo. Yo creo que Fausto tiene mucho de autobiográfico, mucha proyección del propio Goethe, como vamos a ver en algunos de estos textos. Goethe muere en 1832 a los 82 años, y bueno, deja una obra enorme, absolutamente significativa para la cultura occidental. Eh, Además, Prometeo de 1774, Estela 1775, Ifigenia y Tauride de 1787. Pero bueno, lo que queríamos destacar en este caso es dos obras que quizás sean las más importantes, las más trascendentes, las citadas Las penas del joven Werther y Fausto. Él tiene también una autobiografía que se llama Poesía y Verdad, y es publicada también en dos partes. La primera en vida en 1811, y la segunda en 1833. Esta autobiografía, Poesía y Verdad, abarca sobre todo hasta el periodo en el que se pone al servicio de Carlos Augusto, del príncipe heredero Carlos Augusto. Vamos a leer algo que tiene que ver con estas dos obras que destacamos entonces como la más significativa, que tiene que ver con dos periodos distintos de Goethe. El primero directamente con el romanticismo, una obra que inicia el concepto del romanticismo, de la más influyente dentro de esta corriente, y la otra ya de tono más clásico, Fausto. De las penas del joven Werther, de 1774. Muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre, cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades. Vieron aquí como en este texto de La pena del joven Werther ya está atendiendo lo que significa la emoción por encima de los límites, digamos, ¿no? Los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre, la necesidad de romper la percepción, incluso desde lo que citábamos hoy de los estudios religiosos tempranos,
de Goethe, de romper, digamos, con ese condicionamiento de la lógica, ¿no? Y llegar hasta el sentimiento mismo, satisfacer nuestras necesidades, que éstas solo tienden a prolongar una existencia efímera, que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, pero una cierta desconfianza por la ilustración, por la ciencia, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan. Todo esto me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos sin formular que de realidades y de fuerzas vivas. ¿Vieron cómo está permanente ese concepto, ¿no? Del deseo dentro de mí, poblado de presentimiento y deseo, que de realidades y de fuerzas vivas? O sea, la contraposición de lo que hablamos hoy, el romanticismo siempre va a tener hasta lo que veíamos con Pushkin y con otros autores, si bien la palabra es muy posterior, pero un viaje ucrónico, ¿no? La percepción de que hay algo más importante detrás de la historia tangible, que tiene que ver con el sentimiento, con la expresión de las emociones humanas, las emociones humanas como foco fundamental. ¿Cuántos se dedican a la enseñanza convienen en que los niños no saben darse cuenta de su voluntad, pero por más que para mí sea una verdad inconclusa, no creerán muchos que los hombres como los niños, caminando a tientas sobre la tierra, ignorando de dónde vienen y a dónde van, son poco menos que autómatas y exactamente como los niños se dejan gobernar con juguetes, confites y azotes. Te concederé, desde luego, porque sé que me lo puedes objetar, que los más felices son los que no se curan del pasado ni del porvenir, los que pasean, visten y desnudan su muñeca y los que dando cautelosas vueltas alrededor del armario donde la madre ha encerrado las golosinas, cuando logran atrapar el manjar apetecido lo devoran a dos carrillos y gritan más. Estas criaturas son envidiables. También lo son las que encareciendo con títulos pomposos sus frívolas ocupaciones o tal vez sus pasiones, reclaman gratitud al género humano, como si para su salud y su dicha hubieran llevado a cabo alguna empresa gigantesca. Feliz el que puede vivir de este modo. Sin embargo, el hombre humilde, que comprende a dónde va todo a parar, el que observa con cuánta facilidad convierte cualquiera su huerto en un paraíso, y con cuánto tesón el infeliz que gime encorvado bajo el fardo de la miseria, prosigue casi exánime su camino, aspirando, como todos, a ver un minuto más la luz del sol. Está tranquilo, crea un mundo que saca de sí mismo y también es feliz, porque es hombre. Podrá agitarse en una esfera muy limitada, pero siempre llevará en su corazón la dulce idea de la libertad y el convencimiento de que saldrá de esta prisión cuando quiera. La forma de salirse de los límites, ¿no? De vencer la realidad a través de los sentimientos, de la emoción. Toda esta es la propuesta de ese romanticismo que prohija las penas del joven Werther, la identificación que tiene, la necesidad de identificarse con estos personajes que propone Goethe, de una juventud, de una sociedad de la época que aspiraba a ser reconocida no solo en su condicionamiento social, sino en su sentir, en las emociones, en la afectividad, que tanto necesita el ser humano ser reflejado. ¿Cuánto necesita el hombre ser reflejado en eso que por ahí en la colectivización muchas veces no se atiende, ¿no? En el formalismo de la sociedad? Esto, como dijimos más de una vez, tiene que ver con la democratización, tiene que ver con lo que significa la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos, emancipatoria también en Estados Unidos, con lo que significa el asomarse a un hombre que quiera ser atendido más allá del colectivo en su sentimiento individual y que ahí encuentra incluso una libertad a través del sentimiento más que de la razón, como lo expresa
Goethe en este caso. Interesante, un hombre que al mismo tiempo atendió la praxis y la poiesis, porque Goethe atendía la creación literaria del sentimiento, la emoción, pero también era un hombre científico, ¿no? Después entonces de la estadía en Italia y la consiguiente regreso a Weimar, eh, ese regreso a Weimar tiene dos características que escandalizan a la sociedad de la época. Una tiene que ver con la vuelta al clasicismo, con la propuesta de él un poco contraria a ese romanticismo que había ocupado sus obras anteriores. Y también la convivencia que tiene con una joven Christiane Vulpius, que le da a dar el único hijo que lo sobrevive luego de 4 abortos. Y esta obra que tiene que ver con esa época, que es el famosísimo, trascendente Fausto, que ha creado no solo la presencia de esta obra, sino todo un ideario de ese hombre científico, que tiene mucho de la proyección del propio Goethe, ¿no? Que vende la venta del alma al diablo, ¿no? Le voy a leer el comienzo de Fausto, que está publicado entonces en dos partes, la primera en 1807 y la segunda de forma póstuma cuando muere en 1832. Prólogo en el cielo, el Señor, las huestes celestiales, después Mefistófeles, se acercan los 3 arcángeles, Rafael. El sol templa a la antigua usanza el duelo de canto de las esferas hermanadas y culmina con un rayo de prescrito viaje. Su luz da fuerza a los ángeles, aunque ninguno puede dar razón de él. Las nobles y sublimes obras están tan espléndidas como el primer día. Gabriel. Y con una velocidad inconcebible, la hermosa tierra gira rápida sobre su eje e intercambia el esplendor paradisíaco con la noche profunda y estremecedora. Grandes oleadas de mar rompen en espuma al estrellarse en la honda base de las rocas, y éstas y el mar son arrastrados por el rápido y eterno curso de la esfera. Miguel. Las tempestades rugen con el desafío del mar y la tierra, de la tierra y la mar. A su alrededor e iracundas van trenzando una cadena del más poderoso influjo. Allí una desolación ardiente hace brillar la senda que procede al trueno, pero tus mensajeros, Señor, admiran el apacible caminar de tu día, los 3 al mismo tiempo. Esta visión da fuerza a los ángeles, porque nadie puede dar razón de ti y todas tus nobles obras están espléndidas como el primer día. Mefistófeles, Señor, ya que te acercas otra vez a preguntar cómo nos va a todos por aquí, y ya que te agradó mirarme en otros tiempos, estoy de nuevo entre tu servidumbre. Perdona que no pueda hablarte con palabras elevadas, aunque de mí se mofe toda esta reunión. Mi patetismo te haría reír si no te hubieras acostumbrado a dejar de hacerlo. No sé nada sobre el sol y los mundos, solo veo cómo se atormenta el hombre. El pequeño Dios del mundo sigue igual que siempre, tan extraño como el primer día. Viviría un poco mejor si no le hubieran dado el reflejo de la luz celestial, a la que él llama razón y que usa solo para ser más brutal que todos los animales. Lo comparo, con licencia de vuestra gracia, con estas cigarras zancudas que vuelan continuamente dando saltos, y una vez que están sobre la hierba, cantan su vieja canción. Si al menos permanecieran en la hierba, pero no, tienen que meter las narices donde no le importa. El Señor. ¿No tienes nada más que decir? ¿Solo vienes aquí a acusar? ¿Es que no hay nada sobre la tierra bueno? Mefistófeles. No, señor. Sinceramente me parece que allí va tan mal como siempre. Compadezco la vida de calamidades que llevan los hombres. Ni siquiera me apetece atormentar a esos desdichados. El Señor. ¿Conoces a Fausto? Mefistófeles. ¿El doctor? El Señor. Mi servidor. Mefistófeles. Sí,
Y cierto es que os sirve de una manera muy peculiar. Ni la comida ni la bebida de ese insensato son terrenales. Su inquietud lo inclina hacia lo inalcanzable, pero percibe su locura solo a medias. Le exige al cielo las más hermosas estrellas y a la tierra los goces más elevados, y sin embargo, nada cercano ni lejano sacia su pecho profundamente agitado. El Señor, aunque ahora me sirve en la confusión, pronto lo llevaré a la claridad. El jardinero sabe cuando el arbolito echa renuevos que le crecerán ramas y le saldrán frutas. Mefistófeles, ¿qué apostáis? Todavía habéis de perder si me permitís llevarlo a mi terreno. El Señor, mientras Él viva sobre la tierra, no te será prohibido intentarlo. Siempre que tenga deseos y aspiraciones, el hombre puede equivocarse. Vieron como siempre persiste un conceptos morales, ¿no? Digo, siempre se infiere lo que Goethe va provocando, ¿no? Y la propia proyección de Goethe en el personaje, en el propio Fausto. Mefistófeles, te lo agradezco, pues con los muertos nunca me he entendido muy bien. Prefiero unas mejillas frescas y gordezuelas. Con un cadáver no me encuentro nunca a gusto. Me pasa lo que al gato con el ratón. El Señor, bien, lo dejo a tu disposición. Aparta a esa alma de su fuente originaria, y si puedes, aférrala por tu camino. Llévatela abajo junto a ti, pero te avergonzará reconocer que un hombre bueno, incluso extraviado en la oscuridad, es consciente del buen camino. Mefistófeles, muy bien, no tardaremos mucho tiempo. No me da miedo la apuesta. Permíteme, si logro mi objetivo, sentirme henchido en mi triunfo. Para mi regocijo, él tendrá que morder el polvo, como mi tía, la famosa serpiente. El Señor, podrás actuar con toda libertad. Nunca he odiado a tus semejantes. De todos los espíritus que niegan, el pícaro es el que menos me desagrada. El hombre es demasiado propenso a adormecerse. Se entrega pronto a su descanso sin estorbos. Por eso es bueno darle un compañero que lo estimule, lo active y desempeñe el papel de su demonio. Pero vosotros, auténticos hijos de Dios, disfrutad de la viviente y rica belleza, que lo cambiante, lo que siempre actúa y está vivo, os encierra en los suaves confines del amor. Y fijad en ideas eternas lo que flota en oscilantes apariencias. El cielo se cierra y los arcángeles se dispersan. Mefistófeles, de vez en cuando me gusta ver al viejo y me guardo de indisponerme y romper con él. Es muy generoso que un señor tan grande tenga la bondad de hablar incluso con el diablo. La tragedia, primera parte, de noche. En una habitación gótica, estrecha y de altas bóvedas, Fausto está sentado en un sillón ante su pupitre. Fausto. Ay, he estudiado ya filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, teología. Todo ello en profundidad extrema y con enconado esfuerzo. Y aquí me veo, pobre, loco, sin saber más que al principio. Tengo los títulos de licenciado y de doctor, y hará 10 años que arrastro a mis discípulos de arriba abajo en dirección recta o curva, y veo que no sabemos nada. Eso consume mi corazón. Claro, hago una pequeña pausa. Siempre la lucha, digamos, en este caso, por más que tenga el tono clásico, Fausto, de la lucha entre la razón y el corazón, la razón y el sentimiento, eso es absolutamente romántico, ¿no? Claro está que soy más sabio que todos esos necios doctores, licenciados, escribanos y frailes. No me atormentan ni los escrúpulos ni las dudas, ni temo al infierno ni al demonio, pero me he visto privado de toda alegría, no creo saber nada con sentido, ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes, ni dinero, ni honor, ni distinciones ante el mundo, ni siquiera un perro querría seguir viviendo en estas circunstancias. Por eso me he entregado a la magia, para ver si por la fuerza y la palabra del Espíritu me son revelados ciertos misterios, para no tener que decir con agrio sudor lo que no sé, para conseguir reconocerlo, que el mundo contiene en su interior,
para contemplar toda fuerza creativa y todo germen, y no volver a crear confusión con las palabras, oh reflejo de la luna llena, por la que tantas veces velé sentado ante este pupitre hasta que aparecías, melancólico amigo, sobre los libros y los papeles, si iluminaras por última vez mi pena, ay, si pudieras andar por las cumbres de los montes bajo tu amada claridad, flotar en las grutas acompañado de espíritus, vagar en tu penumbra por los prados y habiéndose disipado todas las brumas del saber, bañarme robusto en tu rocío. Ah, pero seguiré preso en esta cárcel, agujero maldito y húmedo, hecho en un muro a través del incluso a través del cual incluso la querida luz del cielo entra turbia al pasar por las vidrieras, encerrado detrás de un montón de libros roídos por los gusanos y cubiertos de libros que llegan hasta las altas bóvedas y están envueltos en papel ahumado, cercado por cofres y retortas y arrojados por instrumentos y trastos de los antepasados. Este es tu mundo, vaya tu mundo. Y aún te preguntas por qué tu corazón se para temeroso en el pecho, por qué un dolor inexplicable inhibe tus impulsos vitales, en lugar de la naturaleza viva, el medio de la que Dios puso al hombre. Lo que te rodea son osamentas de animales y esqueletos humanos, humeantes y mohosos. Huye, sal afuera, a la amplia llanura. ¿No te será suficiente compañía este libro misterioso, autógrafo de Nostradamus? Con su ayuda reconocerás el curso de las estrellas y cuando la naturaleza te haya instruido aumentará en ti la fuerza del alma, como si un espíritu le hablara a otro. En vano tratarás de explicar los sagrados signos mediante la ayuda de la árida reflexión. Volad, oh espíritu, junto a mí y decidme si me oíste. Abre el libro y observa el signo del macrocosmos. ¡Ah! ¡Qué deleite! Corre de súbito al mirarlo todos mis sentidos. Siento como la joven y santa felicidad vital me fluye por los músculos y las venas con renovado ardor. ¿Fue acaso un Dios el que escribió estos signos que calman el furor de mi interior, llenan mi pobre corazón de gozo y con impulso secreto me desvelan las fuerzas naturales? ¿Soy acaso un Dios? Todo se llena en la claridad. En estos trazos puros se evidencia ante mi espíritu la activa naturaleza. Ahora sí que entiendo lo que dice el sabio. El sabio, no está cerrado el mundo espiritual, son tus sentidos los que están cerrados, es tu corazón el que está muerto. Discípulo, levanta y baña infatigablemente tu pecho terrenal en la aurora. Observa el signo. Vieron la contraposición permanente, ¿no?, entre el sentimiento, entre lo imposible de la ciencia llegar más allá y la necesidad de que el sentimiento, de que todo lo que tiene que ver con la emoción rompa esas barreras infranqueables y al mismo tiempo los límites, ¿no?, los límites absolutos de la razón. Cómo se entreteje el conjunto de las cosas en el todo y cómo lo uno repercute y vive en lo otro, cómo las fuerzas celestiales suben y bajan y se siguen los áureos con gilones, con un vaivén que huele a bendición, bajan desde el cielo a recorrer la tierra y hacen que resuene en armonía el universo. ¡Qué espectáculo! Pero ¡ay! Es solo un espectáculo. ¿Dónde te comprenderé, naturaleza infinita? ¿Dónde te comprenderé, naturaleza? ¿Dónde estáis, pechos, fuentes de la vida, de las que pende el cielo y la tierra, y a donde el corazón marchito acude? Vosotros manáis en torrente y alimentáis el mundo. ¿Languidezco yo en vano? Ojea el libro de mala gana y ve el signo del espíritu en la tierra. Qué diferente es el efecto de este signo sobre mí. Tú, espíritu de la tierra, me resultas más cercano. Siento que mis fuerzas aumentan. Ardo como si hubiera bebido un vino nuevo. Siento valor para aventurarme por el mundo, para afrontar el dolor y la fortuna que me reporte la tierra, para adentrarme en la tempestad y no temer el crujido de la nave al zozobrar. Las nubes se amontonan sobre mí, la luna oculta su luz, la lámpara se extingue, el ambiente está húmedo. Unos rayos rojos se concentran sobre mi cabeza.
Un estremecimiento va descendiendo desde la bóveda y se hace dueño de mí. Siento que flotas sobre mí, espíritu anhelado. Revélate. Ah, cómo se desgarra mi corazón. Mis sentidos se abren a nuevos sentimientos. Mi corazón está plenamente entregado a ti. Revélate, aunque me cueste la vida. Goethe en este caso siempre está acá, de forma muy explícita, las trampas de la vida, ¿no? Las trampas del conocimiento, lo infecundo, imposible no ir a San Agustín y aquella historia del encuentro con el ángel en la playa, ¿no? Y la incapacidad que tiene el ser humano para entender a Dios, o sea, lo que cuenta San Agustín del hombre caminando, de San Agustín caminando por la playa y tratando de concebir la idea de Dios y se encuentra con un niño, que en realidad era un ángel convertido en niño, que está colocando agua dentro de un pocito que había hecho en la arena. San Agustín le pregunta qué es lo que está haciendo y dice, quiero colocar el mar adentro de este pozo. Es imposible. Y el niño, que era un ángel convertido en niño, le dice, pero si es imposible colocar el mar adentro de este pozo, ¿cómo crees tú que es posible colocar la idea de Dios en la cabeza, en el pensamiento humano? ¿No? Hay una frustración, hay algo a lo que el hombre no puede llegar nunca a través de la ciencia, ¿no? Acá, en este caso, lo que está planteando Goethe es justamente esa trampa, ¿no? Esa trampa del conocimiento y la libertad de la emoción, de la afectividad. Esa propuesta es básicamente la del romanticismo y está muy ligada absolutamente con la libertad del propio ser humano, con esos movimientos revolucionarios que se contraponen, que van en contra del poder absolutista, y que expresan la posibilidad individual, la expresión particular de cada uno, la libertad de elegir, ¿no? El amor también es una forma de elegir, el amor también es una forma de vivir y de sentir esa libertad, que estaba condicionada, por supuesto, por un montón de reglas sociales y que son rotas, que son destruidos para esa libertad del ser humano a partir del siglo XIX y que estamos todavía en proceso, ¿no? De entendernos y de relacionarnos de la mejor manera posible para ser libres entre todos y para expresarnos con la mayor libertad posible. El romanticismo es ese comienzo, el romanticismo tiene que ver con esas circunstancias, el romanticismo vino en esa época para quedarse. Espero que les haya gustado este acercamiento a un, a un escritor fundamental, y esperando que estén bien, les mando el apretado abrazo de cada semana. Nos encontramos el jueves que viene.